Hola, ¿qué tal? Soy Manu Romera, soy quiromasajista, experto en el masaje y en colaboración con 0.1 Sport Masa vamos a hacer una serie de ejercicios de automasaje para el deporte del ciclismo. Vamos a trabajar isquiotibiales, gemelos, cuádriceps y sobre todo también un poquito de brazos para revitalizar la zona y darle fortaleza y evitar lesiones. En primer lugar, aplicamos con 2 o 3 gotitas de aceite. Intentamos calentarla un poquito. Este aceite tiene propiedad de calentar la masa muscular, pero lo vamos aplicando al principio. Sobre todo, este aceite es para deslizar, ayuda a deslizar el masaje, y vamos a trabajar los gemelos desde la parte más externa a la parte más interior, con un amasamiento palmo digital, poquito a poco, desde abajo, desde la zona del calcáneo, del tendón de Aquiles, hacia arriba. Hacia esta parte, se llama hueco popliteo, poco a poco vamos a ir dándole un poquito más de consistencia. Poco a poco, volvemos, y cada vez apretando un poquito más, sin hacernos daño, sin presión, pero constante, pero sin dolor. Si hay dolor ya hay que ir a un experto. Pero con este tipo de masaje aliviamos esta tensión, ¿vale? Primero con los dedos, tipo así, dedo a dedo, y cuando estamos pasando 5 o 6 veces, pasamos al nudillar. Nudillar es haciendo como rodillos, así, poquito a poco. Intentamos separar, porque los músculos de los gemelos son 2, están todos divididos. Intentamos separarlo por dentro, es molesto un poquito, pero seguro que calmará bastante. Ok, así, ya os digo, 5 o 6 veces. Y llegamos luego con los dedos tipo cubo, vamos hacia adentro, presionando, ya os digo, desde fuera hacia adentro, hacia arriba. Ok. Y por último, pues damos unos masajitos, unos golpes no muy fuertes. La peculiaridad de este aceite es que hace que previene lesiones, calienta la musculatura y hace que la musculatura esté más hidratada, pues para posibles lesiones. Lo que queremos es evitar esas lesiones haciendo este tipo de masaje, de automasaje. Bueno, y con esto acabamos. Vamos a trabajar ahora el músculo cuádriceps. Para trabajar cuádriceps, el mismo trabajo que otro tipo de musculatura, desde la zona más externa a la más interna, con presión, sin hacer daño, sin que nos duela la musculatura. Si no, habría que ir a un experto, o sea, a un fisio, si a un quiro, para nutrir el músculo, para que no haga que se lesione. Entonces tenemos que ir presionando poco a poco los ligamentos hacia adentro, hacia el interior, poco a poco, con presión. Lo hacemos dedo a dedo. Donde veamos que hay más tensión, hay que hacer más hincapié en esa musculatura, en ese músculo en concreto. Desde el interior hacia el exterior. Este duele bastante más, pero ya os digo, es conveniente para evitar lesiones que se haga este tipo de masaje, de automasaje, para que no tengamos lesiones, ¿no? Vamos haciendo con los dedos como unos circulitos, siempre desde lo más externo hacia lo interno. Así como arañando la musculatura. Luego pasamos al nudillar, haciendo nudillos también desde el exterior hacia el interior. Y luego
un poquito de movilidad. Ok, y este sería el masaje de cuádriceps. Vamos a trabajar la zona interna del muslo, son los isquiotibiales. Primero amasamos la musculatura y vamos haciendo el ejercicio desde lo más externo hacia lo más interior, hacia la zona del corazón. ¿Para qué? Para activar el riego sanguíneo y que la musculatura quede lo más ligera posible para evitar lesiones, calentando en la musculatura y a la misma vez pues evitar las lesiones, ¿no? Este tipo de automasaje es interesantísimo para antes de hacer deporte, aunque después de hacer deporte también es interesante, es conveniente tanto lo que es el amasamiento muscular como los estiramientos. Entonces, desde la zona del hueco popliteo, la zona interna de la rodilla, vamos haciendo presión circular hacia la parte de la zona pélvica. Poco a poco, amasando y poco a poco presionando con los dedos hacia el interior. Ok. Donde veamos que hay más tensión, volvemos otra vez a hacer presión para quitar ese nudillo, ¿no? Ese nudo, esa contractura. Ahora, con el tema nudillar, hacemos la misma presión y hacia el interior. Poco a poco. Y desde el interior vamos haciendo presión y un poquito de amasamiento, unos golpecitos para liberar un poco la musculatura y ya está. Okay. Ahora vamos a trabajar con aceite 0.1 Sport Massa, zona de brazo, antebrazo y dedo. Extendemos el aceite poco a poco. Y el trabajo es de la zona más exterior a la zona más interior, para revitalizar el riego sanguíneo y la musculatura. En un principio podemos ir trabajando dedo a dedo, amasándolo, extendiéndolo, haciendo circulitos. Porque hay mucha tensión que se produce desde el antebrazo hacia los dedos. Entonces hay muchas veces que notas como hormigueos y evitando esas tensiones evitamos muchas molestias. Vamos entre dedos, vamos haciendo presión para quitar tensión, sobre todo la zona de pulgar, sobre todo los que hacen deporte de pádel. Entre dedo y dedo, tanto la parte anterior como la parte posterior. Lo mismo haciendo presión, pero sin hacerse daño, sin hacer daño. En el momento que tengamos leves molestias, unas molestias considerables, ir a un experto para poder evitar esas lesiones. Bueno, y ahora la zona de muñeca, para evitar esta tensión, es conveniente presionar todo lo que es la muñeca poco a poco. Sobre todo en la zona del túnel carpiano se carga muchísimo. Y desde la zona de la muñeca hasta el antebrazo vamos estirando poco a poco la musculatura con el pulgar y amasándonos, amasando. Como solamente podemos trabajar con una mano, pues no es fácil este automasaje, pero es imprescindible para evitar las lesiones, ¿no? Poco a poco. La zona
Aquí se producen muchos problemas de epicondilitis. Entonces hacer como circulitos. Esta zona es dolorosa, pero es súper relajante y es esencial hacer este tipo de trabajo. Poco a poco. Vale, presionar, extender, girar hacia un lado, hacia otro. Y luego, igual que lo que es el antebrazo, pues el bíceps ocurre lo mismo. Hacer amasamiento desde la zona exterior hacia la interior. Poco a poco. Compresión. Y la zona del antebrazo ocurre lo mismo. A la misma vez que lo hemos hecho horizontal, hacemos un poquito vertical, sin presionar demasiado. Y levanto un poco, haciendo el nudillar también. Y ya está. Un poco el brazo, calentando un poco. No es fácil, pero es necesario todo este tipo de ejercicio para evitar lesiones y calentar la musculatura. Por tanto, todas las características de este tipo de aceite, tienes un aceite especial para este tipo de masaje. Bueno, y poco a poco acaba suave y daros mucho cariño.